Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de programación estructurada, básicamente en la metodología para la solución de problemas. La materia es Tecnología 2, a cargo del profesor Ricardo Mellado Vázquez. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de las metodologías para la solución de problemas. Esta nos dice que son pasos sistemáticos que debe tener en cuenta un programador para resolver problemas informáticos. Estos pasos son lo que es identificar el problema. Tenemos aquí identificar el problema, analizar el problema, diseñar la solución del problema, trasladar la solución a un lenguaje de programación, verificar la solución y la interfaz de solución. Bien, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en dos procesos. Primero, analizar el problema y diseñar la solución del problema. ¿Ok? Esto les va a servir para darle solución a la guía de trabajo que se les envió para que ustedes vayan trabajando a partir de la semana del 18 al 29 de mayo. Bien, explicamos la etapa de analizar el problema. ¿A qué se refiere esta etapa? En esta etapa se hace un estudio profundo del problema, se plantean posibles soluciones y se opta por la mejor opción. Algunas veces para realizar el análisis se parte del final hacia lo principio, es decir, primero se identifica el objetivo y después se determinan los elementos que se requiere para alcanzarlo. ¿Cuáles son los elementos? Va a ser, define los datos que debe arrojar la solución del problema, se identifican todas las variables que participan en el problema y se crean los modelos que relacionan las variables y constantes del problema. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El problema dice rutina que realiza la suma de dos números. Tenemos unas preguntas, dice ¿qué se busca? Y conocer el resultado de la suma de dos números. Esto es lo que principalmente vamos a dar respuesta a la pregunta, de acuerdo al problema, ¿sí? Entonces dice, conocer el resultado de la suma de dos números. Ese es el principal factor que nosotros debemos entender. ¿Qué datos se necesitan? Necesitamos saber que para sumar dos números, pues necesitamos dos números. Y ese lo vamos a convertir en número 1 y en número 2. Una vez que ya sabemos qué datos necesitamos para hacer esa suma, la otra pregunta dice, ¿qué fórmula algebraica se debe utilizar? Esta fórmula algebraica va a estar compuesta por variables que vamos a necesitar a la hora de resolver el problema. Tenemos una variable que se llama suma, que va a ser igual a número 1, que es el que vamos a necesitar, más el número 2. ¿Vale? Así es como se compone la fórmula algebraica. Suma es igual a número 1 más número 2. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué variables se deben definir? Ya tenemos qué números son los que vamos a utilizar para dar una solución. Pero ahora la vamos a pasar a una variable. Las variables, ustedes saben que hay dos tipos de variables. Una variable normal, ¿sí?, que consta de variable numérica y variable de texto. ¿Cuáles son las variables numéricas? Todas aquellas que contienen números, ¿sí?, su nombre lo dice. Y la otra de texto, que son aquellas que utilizan texto para poder almacenar algún valor. ¿Sale? Una vez que ustedes ya entendieron esta parte, que ya dieron solución, ya investigaron los tipos de variables, ¿sí?, en la tarea pasada, bueno, pues ahora lo vamos a empezar a trabajar. Tengo una variable 1, ¿sí?, que así le voy a denominar a mi número 1. ¿Sí? Lo que voy a hacer es reducir, ¿sí?, o simplificar este número 1 que tengo aquí
lo voy a abreviar, si así lo quieren ver, y lo voy a llamar num1 para guardar el número 1. Tengo otra variable, num2, para guardar el número 2. Y tengo una variable que la voy a llamar suma para guardar el resultado de la suma. Y finalmente dice, ¿cuál es la fórmula informática? La fórmula informática va a quedar de esta manera. Suma es igual a num1, ya utilizando la variable, más num2. Si se dan cuenta, es similar a lo que tenemos aquí donde dice fórmula algebraica. Una vez que ya entendimos o ya dimos respuesta a las preguntas, vamos a diseñar la solución del problema. Y dice que una vez realizado el análisis del problema, el siguiente paso consiste en diseñar el algoritmo que le dé solución. Aquí vamos a trabajar el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Okay? Tenemos un ejemplo. Dice diagrama de flujo y programa en pseudocódigo que resuelve el problema de sumar dos números. ¿Okay? Primero hacemos el diagrama de flujo y posteriormente hacemos el pseudocódigo. Para empezar a hacer un diagrama de flujo, vamos a empezar por la estructura secuencial. También ustedes ya investigaron acerca de las estructuras, estructura secuencial, estructura de decisión, estructura de repetición, etc. ¿Sí? Ya tienen un panorama de qué se trata cada una de esas estructuras. Bueno, para resolver un problema, vamos a dar inicio con la estructura secuencial. Y la estructura secuencial, ¿sí? Su nombre lo dice, va a ir, cada proceso, cada dato va a ir en secuencia, uno hacia abajo, ¿sí? Tenemos que meter datos, darle solución y así sucesivamente. Por eso dice secuencial y va de arriba hacia abajo. Empezamos con la forma que le vamos a dar este símbolo que representa el inicio y le vamos a escribir la palabra inicio, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Ponemos una flecha hacia abajo que indica que mi proceso va hacia la parte de abajo y utilizamos ahora el siguiente símbolo que representa la entrada de datos, ¿sí? ¿Qué datos va a ingresar el usuario? Aquí vamos a meter o vamos a colocar las variables que utilizamos, ¿sí? En las preguntas. num1 y num2 son las dos variables que vamos a utilizar y que mediante esas variables el usuario va a ingresar valores y se van a almacenar en num1. El primer número se va a almacenar en num1 y el segundo número se va a almacenar en num2. Ahora ya tenemos los dos números, viene el proceso y el proceso está dado por la fórmula informática. Suma es igual a num1 más num2 y se va a poner en un rectángulo, en este rectángulo que ustedes están viendo, que representa el proceso. Una vez que ya hicimos el proceso, ahora necesitamos imprimir y vamos a poner el símbolo de impresión, que es este, ¿sí? Este como si fuera un rectángulo, pero aquí tiene una línea, ¿sí? Que me determina que es una impresión. Y vamos a imprimir la variable que tiene el valor o el resultado. En este caso, la variable que tiene el resultado de num1 más num2 lo tiene la variable suma. Una vez que mandamos a imprimir la variable suma, bueno, pues ya dimos resultado, ¿sí? Al problema, vamos a ver si es que es cierto que el resultado es correcto, ¿sí? Y finalizamos el programa con otro símbolo que me representa el fin del diagrama de flujo. Una vez que ya revisamos la secuencia de mi diagrama de flujo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a realizar lo que es el pseudocódigo. Este es el pseudocódigo. Para empezar a hacer el pseudocódigo, siempre se inicia con la palabra inicio, en mayúscula de preferencia. Después de la palabra inicio, vamos a poner la palabra clave escribe. Y la palabra clave escribe, ¿sí? Vamos a poner entre comillas la descripción del problema. En este caso, le pusimos conocer el resultado de la suma de dos números, ¿sí? Y cerramos la comilla. Aquí faltó cerrar la comilla. Cerramos la comilla.
Nuevamente volvemos a poner otra palabra escribe, ¿sí? Cuando ponemos palabra escribe quiere decir que vamos a poner un texto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sé que voy a poner un texto? Por las comillas. Comilla que abre, comilla que cierra, ¿sí? En este caso vamos a poner números a sumar, ¿sí? ¿Qué números vamos a sumar? Bueno, el proceso se representa, si se dan cuenta, aquí vamos a ir siguiendo el diagrama de flujo. Primero, estas son entradas de datos, se convierten en captura. Acá, captura. ¿Qué voy a capturar? Las variables que yo puse en este símbolo. num1, num2. Son las dos variables que voy a capturar. Después sigue el proceso y el proceso se va a representar el pseudocódigo con la palabra fórmula y la voy a poner tal y como está aquí, la voy a poner aquí donde dice fórmula. Suma es igual a num1 más num2. Si ven, es exactamente la misma fórmula. Ok. Después vamos con la impresión. La impresión se va a poner con la palabra escribe, porque primero, antes de mandar a imprimir, vamos a mandar un mensaje. Y el mensaje va a ser el siguiente. Le ponemos escribe, entre comillas, vamos a mandar un mensaje que diga el resultado de la suma es, dos puntos, cerramos la comilla, y ahora sí, mandamos a imprimir este símbolo que tenemos aquí, lo voy a mandar a imprimir en pseudocódigo, ¿sí? Y va a decir imprime, se utiliza la palabra imprime, la variable que voy a mandar a imprimir, suma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí dice imprime suma. Y una vez que ya imprimí, ahora vamos a finalizar con la palabra fin. ¿Sí? Y aquí termina mi pseudocódigo. Esto es lo que yo les estoy mandando en la guía, que con base a un problema van a dar respuesta a las preguntas, van a hacer el diagrama de flujo y me van a hacer el pseudocódigo. Por mi parte es todo, espero que lo hayan entendido. Si no es así, bueno, volvemos a revisar el video y si no, pues cualquier duda me mandan un mensaje al celular, por favor. Gracias.